Yo les había dicho que el capítulo 12 de Segunda de Samuel es un antes y un después. Se terminaron los días de gloria para la casa de David. Después del capítulo 12 parece que es una especie de callejón en descenso, un callejón oscuro de descenso. Y antes de empezar solo quiero mencionar el aspecto más amplio de estos capítulos en que nos vamos a concentrar esta mañana y las próximas semanas. Y es que a raíz del pecado de David aparecen consecuencias, sucesos trágicos. Uno de los problemas que tiene el cristiano o el pseudo cristiano es que no entiende el verdadero significado de pecar, del pecado. No lo entiende, no comprende lo devastador que es el pecado en la vida de una persona. Y uno podría pensar que después de pecar, pues Dios perdona y todo va a estar bien y vamos a ser restaurados. Pero si hay algo que la vida de David nos enseña es que un solo pecado puede destruir toda tu vida. Alguien podría decir, no, yo pequé y ahora estoy bien. Bueno, es gracias a la misericordia de Dios, pero como hablamos la semana pasada, no sabemos cómo funciona eso. No sabemos cómo funciona el tema de la justicia de Dios y nunca lo vamos a saber. La gente juega con el tema del amor de Dios, pero con el amor de Dios también viene la justicia. Juega con el tema del perdón, pero con el perdón también viene la justicia. Y la gente juega mucho con el tema de pecar, de no hacer su trabajo y piensa que pues no va a haber consecuencias. Y un solo pecado de David lo acabó con su familia, uno solo. Y estamos hablando del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el que la escritura dice que hizo todo conforme a Dios, excepto lo que hizo con la esposa de Urías. Entonces, si la Biblia habla de esa manera de David, ¿qué nos espera a nosotros? Que pues de David no tenemos mucho, ¿no? Y nosotros condenamos mucho a los fariseos, cuando se estudia sobre eso, pero los fariseos eran impresionantemente rectos en cuanto a la ley. Y nosotros no hemos alcanzado ni siquiera la estatura de los fariseos. Y terminamos condenándolo. Entonces ahí interviene el tema de la misericordia, de la gracia de Dios, pero aún en medio de esas cosas nosotros no entendemos la gravedad del pecado y la gravedad de todo lo que es Dios. Entonces, del capítulo 2 en adelante, lo que nos enseña es que hay un tema en cuanto al pecado que debe ser tomado de manera seria. Y si usted conoce la historia, usted debe entender que desde el capítulo 2 en adelante se habla directamente a los padres. Así que los padres deben ser conscientes de la gravedad del pecado, tanto propia como de los hijos. Y esto no es un chiste, no es una advertencia sencilla, es una fuerte advertencia en cuanto a las consecuencias del pecado. Jesús más adelante en el Evangelio hablará de las dos puertas y dice que muchos tomarán la puerta ancha. Y como usted sabe, ese texto está hablando de cristianos, no está hablando de inconversos que han tomado la puerta ancha y que los cristianos tomamos la puerta estrecha. No, muchos cristianos tomarán la puerta ancha que le llevará a la perdición, pero muy pocos tomarán la puerta estrecha, lo que quiere decir que al final de los tiempos, al final de nuestras vidas, nosotros pues seremos juzgados. Y si nuestro cristianismo es simple, si hacemos, nos hacemos sordos a la palabra de Dios y no tomamos en serio la escritura y nuestro deber
tanto como cristianos y específicamente en la vida de David como padres y esposos, entonces tenemos un gran problema. Hemos cogido la puerta ancha, la puerta más simple, más fácil de seguir, y eso nos llevará a la perdición al fin de los tiempos. Siempre recuerde, padre y madre, que hay ciertas evidencias en nuestra vida que no se pueden fingir. Por ejemplo, si uno habla de que los hijos tienen que leer la escritura, los padres tienen que traer su Biblia, tienen que escribir, tienen que anotar, tienen que estudiar. Esa es la regla, esas cosas no se pueden fingir. Algunos padres piensan que son más inteligentes que la propia escritura y que no tienen necesidad de esas cosas. Eso es evidencia de la rebeldía, del orgullo, no hay más. Usted no le hace, usted no pelea con el pastor. Eso es evidencia propia de su condición como cristiano. Entonces, tanto padre y madre tienen que estar pues estudiando la escritura y fervientemente. Esos son frutos de una verdadera conversión, de tomar la senda estrecha, de tomarse un tiempo al día y leer la escritura. Siempre recuerda que esto no es, o sea, su negativa a hacer estas cosas no hace daño al pastor ni a ningún predicador. Esos son frutos de su vida. Así que la advertencia está ahí. Ezequiel, lo que leí esta semana en mi devocional y lectura, Ezequiel tiene un capítulo en cuanto a hacer lo que el Señor te manda hacer, de cumplir el trabajo de centinela. Es decir, si el Señor te manda un mensaje, tú tienes que dar ese mensaje. Entonces la escritura en Ezequiel habla de que Dios va a condenar eso. Él dice que si te manda un mensaje y tú no lo das, vas a ser juzgado tú y las personas también van a ser condenadas. Pero si te manda un mensaje y tú la das, si las personas son condenadas, tú no vas a ser condenado, porque has cumplido tu trabajo. Hay una responsabilidad a cada uno de nosotros en cuanto a cumplir el mandamiento. Hago este preámbulo como un llamado de atención, un llamado incluso desesperado a los padres a cumplir su trabajo, su rol, y ver los frutos que revelan su propia vida. Ojalá nosotros entendiéramos la gravedad del pecado en cuanto a temas tan sencillos como la enseñanza, la instrucción de la palabra en casa y ciertas cositas que nosotros vemos ya en la palabra. Dicho esto, dado el preámbulo más amplio, la advertencia más amplia que tenemos en los siguientes versículos, nos vamos a enfocar en los capítulos de Segunda de Samuel, y ya estamos terminando la serie. Y me hubiera encantado terminar la serie con algún aliento de, por favor, vamos, ustedes sigan, están bien, sigan. Pero no, la serie no va a terminar de esa manera, va a terminar trágicamente, ¿no? Y para eso nos preparamos. Segunda Samuel capítulo 13 y 14 es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Después de la gran mancha de David, su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, el profeta Natán se acerca a David, le cuenta una historia y con palabras duras pero justas revela las consecuencias que vendrán sobre su casa. Dice el capítulo 12, versículo 10: ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero.
y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Esa es la profecía, eso es lo que iba a suceder. Si bien David pues se arrepiente, de hecho hay un salmo que habla sobre el arrepentimiento de David. David es restaurado en su relación con Dios, pero sigue en vigencia la justicia de Dios. Es decir, nunca se va a apartar de ti, de tu casa, la espada. La espada siempre va a estar en tu casa. ¿Esto es injusto? No, esto es justicia de Dios. Esto ya se te dijo, esto es lo que va a pasar. Pero yo pedí perdón al Señor y restauré. No, las consecuencias están ahí. Pero Señor, ¿qué puedo hacer en cuanto a esto? ¿Puedo orar más, velar más, leer la Biblia más? No, esto se va a cumplir, dice el Señor. Esto no va a cambiar. Casi al final del capítulo 2, el versículo 26 al 31, David regresa en su labor. Esto no lo vimos, pero lo resumo. David regresa a su labor como rey. Y usted recuerda que el capítulo 12 empieza de esa manera, como que David no estaba haciendo lo que el Señor le estaba mandando. Después de esto, David vuelve a hacer lo que el Señor le había mandado, como era en el principio, ¿no? Se puso al frente de las batallas para establecer el reino que Dios le había entregado. El siguiente capítulo comienza con un después de esto en la nueva versión de las Américas. Entonces el capítulo 13 abre una ventana a la vida privada de David después de la gran mancha de David. Y la frase que mejor resume lo que vamos a ver es: y la espada nunca se apartó de la vida de David y de su casa. Es lo que resume toda la historia desde el capítulo 13 en adelante. Debo decir, hermanos, que los temas que nos presenta el capítulo 13 son, por así decir, de manera suave, son incómodos, son trágicos, son angustiantes. Seguramente a todos nos gustaría que la Biblia nos hable de asuntos más agradables como el amor, la victoria, la esperanza. Pero si fuera así, hermanos, no sería útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, como lo dice en 2 de Timoteo 3:16. Tenemos también cosas en la Escritura con un tono desagradable, con temas desagradables que tenemos que leer. Un dato importante, hermanos, que va a ser más clave en adelante, es que el tema que también vamos a estar viendo de manera superficial es el tema del amor. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Quiero también dirigirme especialmente a los padres. Este texto va a tratar temas sensibles, dolorosos, angustiantes, que espero yo que traigan preguntas difíciles para el hogar. Así que es esencial que los padres se preparen para responder con sabiduría, verdad y compasión. Y yo espero que después de terminar esta serie de David, en algunos años, si usted tiene hijos pequeños, pueda hablar de esta parte de la Escritura. Normalmente se les enseñan las historias más interesantes de la Biblia a los hijos, pero hay partes incómodas en la Escritura que tienen que ser enseñadas de manera pues justa y sabia, ¿no? Y esta es una. Así que padres, concéntrense, haga todo lo posible para concentrarse, porque este es un tema incómodo que espero que traiga preguntas que ustedes tienen que responder. Voy a separar el sermón en dos grandes temas. Los dos capítulos van a ser los temas que voy a tratar. Y el primer tema lo voy a dividir en varias secciones, solo para que lo tenga en mente. Dos grandes temas. El primer tema lo voy a dividir en varias secciones. Así que voy a empezar con uno de los grandes temas: asuntos familiares. Capítulo 13 habla de asuntos familiares. Y lo primero que vemos, la primera separación que vemos, o el primer subtema que vemos,
habla de Amnón y Tamar. Con un pequeño título ahí: el pecado rompe todo límite. Versículo 1, capítulo 13, dice: después de esto, después de lo que sucedió con David, después de haber sido restaurado y él regresar a su trabajo, dice: después de esto, aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa, que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar, que se enfermó, porque ella era virgen, y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. 2 versículos ya nos da algunos temas importantes a tener en cuenta. Así que algunos datos que usted tiene que anotar o tener en cuenta. Absalón, hijo de David, tenía una hermana. Esta hermana era muy hermosa y se llamaba Tamar. Hasta aquí no hay ningún problema. Hay una descripción de 2 hermanos, uno Absalón, que el capítulo 14 nos va a decir que era también hermoso y que tenía un cabello largo y precioso. Y él tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. No hay ningún problema, es una descripción. Pero aquí viene el problema. Pero Amnón, el hijo mayor, el primogénito de David, datos que usted tiene que tener en cuenta: primogénito de David, estaba enamorado de su media hermana Tamar. Estaba tan obsesionado que llegó al punto de enfermarse por no poder cumplir su deseo con ella. Como les había dicho, un tema que lo vamos a estar viendo superficialmente es el tema del amor. Aunque lo primero que nos impacta de todos estos versículos es el supuesto amor, que en realidad se tiene que interpretar como lujuria. Esta lujuria que tenía Amnón por su propia hermana es lo primero que nos puede llegar a impactar. ¿Cómo es posible? Decimos, ¿cómo es posible que un hermano sienta lujuria por su hermana? 2 versículos y ya tenemos un tema incómodo. Sin minimizar la gravedad de esto, es necesario considerar un antecedente contextual importante. La pregunta surge: ¿podría Amnón casarse o tener alguna relación con su hermana? La ley del Antiguo Testamento prohíbe el matrimonio entre hermanos, como lo establece Levítico, capítulo 18, capítulo 20 y también Deuteronomio 27. Hay una prohibición en cuanto a eso. Sin embargo, dice un comentario que Génesis 22:12, hablando de los hijos legítimos e ilegítimos, puede ser visto como un precedente, y algunos escritores rabínicos sugieren que Tamar era una hija ilegítima, lo cual, en su entendimiento, en cuanto a la propia ley, podía permitirse un matrimonio. De hecho, Abraham también estaba casado con su media hermana. Entonces hay una ley ahí en cuanto a hermanos legítimos y hermanos ilegítimos. Así que es una posibilidad, lo digo así, es una posibilidad que eso es lo que se estuviera pensando aquí. Aunque hay algunas cosas también que podríamos, que podría ser que nosotros difiéramos acerca de esta postura. De todos modos, hermanos, el problema principal que el escritor está poniendo en la mesa no es el tema de la posibilidad de casarse o no casarse, porque aparentemente ya ellos lo entienden cómo funciona el tema de la ley. Así que no ese es el tema del escritor.
El tema principal que el escritor pone sobre la mesa es el tema del supuesto amor de Amnón, que no quería, no amaba a Tamar, no la quería como esposa, sino quería humillarla, y en el fondo también buscaba también atacar a su hermano Absalón. Eso es lo que está poniendo sobre la mesa el escritor. De alguna manera como que saca la idea de si se puede o no se puede casar entre hermanos, y dice, no, este no es un tema principal por el momento, sino el tema principal es que Amnón no amaba a Tamar. No la amaba. Así que los temas principales que nos presenta estos primeros versículos son la obsesión enfermiza de Amnón, que lo llevó a actuar de forma irracional y perversa, y enseguida aparece otro tema relevante, las malas compañías, los cuales van a alimentar el pecado en lugar de refrenarlo. Entonces, Amnón tenía un deseo lujurioso contra su hermana, incluso era tan fuerte esto que cayó enfermo. Y aparecen las malas compañías. Versículo 3. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, es decir, era su primo. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, le respondió Amnón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Hay 3 cosas aquí que podemos ver y tenemos que recordar como padres, hermanos. Es que primero, enseñar a los hijos también tiene que ver con escoger a sus amigos. Cuando hablamos de instrucción, tenemos que hablarles sobre escoger a sus amigos. Eso es parte de la instrucción como padres. Los hijos tienen que saber escoger a sus amigos. La segunda parte es que debemos enseñar a los hijos a no ser malos amigos, porque normalmente pensamos que los demás son los malos amigos, pero hay cristianos con hijos que son malos amigos. Así que hay que enseñarles a escoger buenos amigos, pero también enseñarles a ser buenos amigos. Y la tercera cosa que nos dice a los padres es que los padres tienen que ilustrar, esforzarse en su enseñanza, pero hacerlo con su propia vida. Lo pongo de esta manera: si usted enseña a sus hijos a no tener malas amistades, usted no puede tener malas amistades. No puede decir a los hijos, tú tienes que cuidarte, y después tú tener malas amistades. Así que la enseñanza de los padres viene de una ilustración de su propia vida. Yo te enseño a que tengas buenas amistades, a que no seas un mal amigo, pero también te enseño desde mi propia vida. La tendencia de los padres es, yo ya sé hasta dónde ir. Y tengo amigos borrachos, tengo amigos groseros que lanzan chistes contra el matrimonio, contra Dios, contra todos. Y jajaja, jijiji, qué divertido. Vas a la casa y dices, no, ten cuidado con ese amiguito. Así que los padres tienen que ilustrar lo que están enseñando. Si no, como lo hemos visto en otra predicación, pues los hijos terminarán diciendo, eres un buen padre, me diste todo, pero
Eres hipócrita en cuanto a la escritura. Versículo 10. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Ahora, frente a este acto, Tamar da dos súplicas, una antes del acto y una después del acto. Versículo 12. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa. Pues, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Y ahí viene el tema de la ley, de los hermanos legítimos e ilegítimos. Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y Amnón le dijo: levántate y vete. Pero ella le respondió, y aquí viene la segunda súplica, pero ella le respondió: no, porque esta injusticia que me haces echándome afuera es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo: echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras de ella. Como le decía, es un tema incómodo, pero es un tema bíblico. Frente a este acto, el autor insiste en resaltar algo importante, y no sé si lo vieron. A Tamar le llamaba hermano Amnón y Amnón le llamaba hermana. El autor insiste en resaltar la relación familiar que ellos tenían. Más allá del tema contextual de la permisividad en cuanto a los hijos legítimos e ilegítimos, el autor insiste una y otra vez sobre esta relación que había entre los dos. Tanto Amnón como Tamar hacen referencia explícita a su lazo sanguíneo, llamándole hermano o hermana. Y es como si el autor quisiera subrayar la obsesión de Amnón, y esta obsesión sobrepasó todos los límites posibles. Si bien podría haber algún argumento contextual sobre la posibilidad de esta unión, que podríamos decir sí era permitido, el autor no deja lugar a ambigüedades. Insiste que el pecado va a cruzar todos los límites. ¿Qué límites? Límites familiares, espirituales, todos ellos fueron cruzados dentro de este acto. Así nos deja ver lo despreciable que es la obsesión y la lujuria, que muchos confunden erróneamente con amor. También nos muestra hasta dónde puede llevar una persona el poder destructivo del pecado en su vida. Hermanos, lo que nos está tratando de decir el autor es que el pecado no mide, no tiene límites. No hay límites con el pecado. El pecado no ve familia, no ve ley, no ve argumentos válidos, no ve nada. Así es el pecado. Si uno piensa que en la familia uno puede estar cubierto, tiene un mal concepto del pecado. El pecado no mide nada. Hasta este punto, lo que tenemos es una persona dominada por su pecado, manifestando una obsesión enfermiza, alimentada por el consejo de un mal amigo. Tenemos literalmente la receta de una bomba que va a impactar no solo en ellos, sino en el resto de la familia. Una bomba que rompe todos los límites. Así es el pecado. El pecado no tiene límites. Uno de los temas que se manifiesta claramente en este acto es el tema del amor distorsionado. Dice el versículo 15, entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande,
porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor que le había amado. Y Amnón le dijo: levántate y vete. Y si ven cómo funciona el pecado en la vida de una persona, cuando el pecado tiene poder en esta persona, y es que no mide nada, nada. Lo que muchos llaman amor realmente no es obsesión o algún sentimiento de nuestra propia carne. El amor, como lo va a manifestar en 1 Corintios 13, es paciente, bondadoso, desinteresado, no egoísta, no busca lo suyo ni se irrita fácilmente. Alguien dijo: el amor hace que una persona le diga los errores a la otra persona sin temor a que esa otra persona se enoje. Eso hace el amor. El amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese es el amor que va a hablar después Pablo. Pero aquí no hay ese tipo de amor, y muchos confunden ese tema. Cuando el pecado entra en la vida de una persona, el pecado no tiene límites y pasa todos los límites y todas las barreras, y piensa que amor es igual a obsesión o lujuria. Sin embargo, este estándar del amor no aparece ni en 2 de Samuel ni tampoco en 1 de Corintios como primera vez. De hecho, la primera vez que tenemos en cuenta acerca del verdadero amor, lo tenemos en el Génesis con el término yadá, que muchos ya lo deben entender claro, traducido como conocer. Cuando Adán ve a Eva, y dice la escritura que conoció a su esposa, es decir, tuvo relaciones con su esposa, pero ese término ya nos está dando un preámbulo de lo que más adelante en 1 de Corintios Pablo ya nos va a decir exactamente lo que significa. Este verbo no se refiere simplemente a un acto físico, sino una relación profunda de comunicación, entrega mutua, comunicación, compromiso. Es una expresión de intimidad que involucra cuerpo, alma y espíritu, la misma idea de una relación con Dios. Conocer a Dios es el mismo término yadá de conocer a la esposa. Así que el acto sexual y todo lo que viene alrededor del acto sexual, que viene con el término amor, tiene que ver con la idea de conocer más a Dios. O sea, conocemos más a Dios por medio del matrimonio, de un buen matrimonio. Es la única forma de conocer a Dios. Fuera de la ley, entonces nosotros no conocemos a Dios. Y es lo que vemos con el supuesto amor de Amnón con su hermana, que lo primero que nos salta a la mente es este amor distorsionado, que no es bíblico, que traspasa todo lo permitido por Dios. Lo que comienza con una apariencia de pasión termina convirtiéndose en rechazo, desprecio y violencia contra la misma persona que supuestamente se le amaba. Y es triste cuando uno termina con un divorcio y la persona que en principio era la persona que tú amabas, que tú pensaste que iba a estar toda tu vida, termina siendo un completo desconocido o una desconocida. ¿Falló ahí el tema del amor? ¿Se terminó el tema del amor? No comprendiste lo que la escritura decía. Y como no comprendiste, hubo rechazo, desprecio y violencia, ¿no? Versículo 17. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo: echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras de ella. Ella llevaba un vestido de manga larga, porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnicas. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras de ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. El autor, hermanos, de esta historia no se guarda nada, son detalles tras detalles que uno se vuelve, que es incómodo ver todo esto. Nos presenta un relato con un nivel de detalle que impacta profundamente. Hermanos, en este capítulo uno no necesita tener una imaginación impresionante, porque
porque el autor ya nos da todas las líneas de imaginación posibles para entender lo que estaba sucediendo. Este es un acto repulsivo, condenable, que nos está diciendo el pecado es así. Así es el pecado. Esta es la verdadera cara del pecado. No es el pecado eso de errores tras errores que cometemos de, bueno, Dios ya me perdonará, Dios hará algo en mí, restaurará a mi familia, cuidará a mis hijos. No, esta es la verdadera cara del pecado. El pecado rompe todos los límites, es grosero, es hiriente, destruye lo sagrado, deja atrás de sí una estela de dolor. Ese es el pecado. La pregunta aquí es, ¿quién no se siente ofendido al leer esto? Como, ¿por qué pasó esto? ¿Quién nos indigna? ¿Quién nos incomoda al ver el verdadero rostro del pecado? Este es el pecado. Y así deberíamos actuar frente a cualquier tipo de pecado. Indignados, ofendidos por lo que estaba sucediendo. A continuación, el texto nos muestra la relación de dos personajes claves. Primero Absalón y luego David. Versículo 20. Su hermano Absalón le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. El texto clave aquí, o la frase clave aquí es: David se enojó mucho. Nos preguntaremos, ¿y qué más hizo David, no? ¿Llamó a sus hijos? ¿Hizo justicia como rey y como padre? ¿Tomó alguna acción concreta? No. El texto dice, se enojó mucho. ¿Qué más hizo? Nada. Se enojó. Aquí hay algunas posibles razones por las cuales David no hizo nada, simplemente se enojó. Es posible que David haya quedado en estado de shock por lo sucedido. Es posible. También es probable que el peso de su propio pecado lo haya paralizado, ya que había claras semejanzas entre la transgresión de Amón y su transgresión con Betsabé, porque el texto dice que Betsabé era hermosa y él la vio. Entonces, frente a esa semejanza, posiblemente David dijo, pues, ¿qué puedo decir sobre este tema? Posiblemente sus propios pecados le habían robado la autoridad moral. Entonces, al tratarse de un asunto familiar también, pues nada menos que entre sus propios hijos, quizás no se sintió con la capacidad de juzgar con justicia ni ejercer su rol con firmeza. Todo esto pudo haber influido para que David no hiciera nada. Quizás otras cosas más influyeron para que David no hiciera nada. Pero el texto dice, David simplemente se enojó y no hizo nada. Lo que ya era una tragedia de proporciones catastróficas en su familia, al no ser confrontado ni corregido, se convirtió en un problema aún mayor. Versículo 22. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Más adelante en el desarrollo de esta historia veremos que Absalón también guarda resentimiento hacia su padre David. Y es lo que después en Efesios nos va a decir Pablo, de criarlo en justicia para que no se cargue el corazón del hijo. Y la única forma de no cargar de ira el corazón del hijo es criarlo en justicia. Es decir, aunque a ti no te guste, te tengo que criar en justicia para que no se cargue tu corazón. Pero algunos padres van a decir, no, pues es que está muy chiquito,
se va a ofender. Escuchen esto, Padre. Nuestros pecados jamás deben silenciar la injusticia ni la verdad. Porque cuando nosotros callamos, las consecuencias son aún más destructivas. Si nos paralizamos frente a la injusticia, esto va a ser aún peor. Nuestros propios pecados jamás deben silenciar la justicia. Así que si pasa algo en la familia, no puedes paralizarte. Dato importante que es realmente importante, aquí el protagonista es el varón. Así que tus propios pecados no pueden paralizarte en cuanto a la justicia. La clave está en entender lo siguiente. Un pecador arrepentido debe hablar con humildad a un pecador en formación. Esa es la clave. Yo, con mis pecados, siendo un pecador arrepentido, voy a hablar a un posible pecador arrepentido. Por lo tanto, mis pecados pasados o presentes no pueden limitar la justicia ni la verdad. Porque le estoy quitando la oportunidad de que ese pecador se vuelva un pecador arrepentido. Así que, como padres, debemos advertir con claridad sobre las consecuencias del pecado y al mismo tiempo mostrar la gracia de Dios y el poder de la restauración, que es mostrar lo que ha estado pasando con nuestra vida. Es decir, antes era así, antes tenía problemas con la escritura, no me concentraba en la escritura, pero ahora ya no. Y por eso te hablo de esa manera, porque soy un pecador arrepentido hablándole a un futuro pecador arrepentido. No corregir, no confrontar, no estorbar el pecado de los hijos es aún más peligroso que el pecado que ellos mismos cometen. Entonces la idea de no, está creciendo, está en una etapa y no estorbarles, no decirles las consecuencias del pecado, que ellos actúen conforme a su propia libertad, en algunos asuntos sí, en otros asuntos no, en los que más te incomodan. Entonces es no corregir, no confrontar el pecado. No es que yo también era así, yo también fui joven. No, porque fuiste joven y entiendes la consecuencia del pecado, hablarás a los hijos y estorbarás a los hijos y instruirás a los hijos, porque tú conoces y eres un pecador arrepentido. No vas a permitir nada. Cuando nosotros tenemos una mancha en nuestra vida, no podemos seguir de la misma manera. No actuamos de la misma manera. Ese es nuestro trabajo como padres. Y ese va a ser el trabajo para los futuros padres. No es que yo cometí esto y por eso te permito, porque no puedo hablarte No, tienes que hablar con justicia y verdad. Porque estás hablando de que tú eres un pecador arrepentido, ¿no? Así que padres, noten el siguiente versículo. Este es para padres, los demás tapen los oídos. Versículo 12. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Estos son asuntos familiares en donde David no hizo absolutamente nada. Teníamos una violación y teníamos un odio desmedido entre hermanos. ¿Qué hizo David? Se enojó. Así que la guerra fría que había en esta familia no era buena. Y lo siguiente que vamos a ver en los siguientes capítulos va a ser que esta guerra va a estallar. Algo en el corazón de Absalón había que no estaba bien. Y cuando alguien decide encaminarse por la senda de su pecado y tomar eso que hay en el corazón, lo único que te va a traer es destrucción. Ahora bien, había un padre que tenía que hacer algo. Y este padre dijo, estoy enojado. No hay corrección ni nada. Estoy enojado. Los hijos cometen sus pecados, caen. Y los padres dicen, no me hables porque estoy enojado. No hay corrección, ni instrucción, ni nada.
Así que padres, cuiden lo que hay en el corazón de los hijos, porque una cosa es los hechos, pero que no existan hechos no significa que no exista pecado. Si hay odio entre los hermanos, aunque los hermanos no se insulten y convivan, no significa que no hay pecado ahí. Así que los padres tienen que estar conscientes de lo que hay en el corazón de los hijos. Que los hijos se porten bien, que hagan lo correcto delante de los ojos de los padres, no significa que no hay pecado. El trabajo del padre es cuidar el corazón del hijo, de instruir el corazón del hijo. Así que es necesario que el padre conozca lo que hay en el corazón de los hijos. No solo es actos de pórtate bien, cuídate de los malos amigos, sé un buen amigo. No, es mucho más profundo todavía. Es cuida tu corazón. Cuida tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué anhelas? Cuida tu corazón. Porque aunque no cometas un error o no cometas un pecado, sigue habiendo un pecado ahí en tu corazón. Así que, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? La segunda subdivisión habla de Absalón y Amnón, y es que el pecado va a madurar silenciosamente. Versículo 23. Después de 2 años teniendo Absalón esquivadores de ovejas en Balab Azor, que está junto a Efraín, invitó a todos sus hijos los hijos del rey, a todos sus hermanos. Y Absalón vino al rey y le dijo: su siervo tiene ahora esquivadores de ovejas, ruego que venga el rey y sus asistentes con su siervo. Pero el rey respondió a Absalón: no, hijo mío, no debemos ir todos. Pero lo bendijo. Entonces Absalón dijo: pues si no es así, le ruego que deje ir a mi hermano Amnón con nosotros. ¿Por qué ha de ir contigo? Le preguntó el rey, como que algo sospechaba, ¿no? Pero cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos sus hijos del rey. Y David se preguntaba: bueno, ya pasaron 2 años, ¿no? Ya creo que esto está saldado, no hay problema aquí, todo se acabó, todo ya, se aman, se quieren, porque Absalón le está invitando a Amnón a que venga a una comidita, ¿no? Vengan, familia, tengamos una comidita. Todos los problemas se sanaron, las discusiones que teníamos entre hermanos ya no hay, ya pasaron 2 años, vamos a hacer una comidita. Entonces el rey dijo: qué buen padre soy, porque en 2 años se solucionó todo ese problema. ¿Qué podría pasar, hermanos? ¿Qué malo podría pasar aquí? Versículo 28. Absalón ordenó a sus siervos y les dijo: miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y cuando yo les diga: hieran a Amnón, entonces mátenlo. No teman, ¿no se lo he mandado yo? Tengan ánimo y sean valientes, muchachos, maten a mi hermano. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montándose cada uno en su mulo, huyeron. Esto es un pecado fríamente calculado. Pasó 2 años donde Absalón estaba tomándose el tiempo para tener todos los detalles y acabar con su hermano, ¿no? Y el padre dice: no, pues ya pasaron 2 años, no ha pasado nada, pues no se hablan, no se insultan, entonces todo está bien. Mientras que Absalón estaba coordinando todo para matar a su hermano Amnón. Ahora bien, hay un personaje que casualmente vuelve a aparecer en esta escena, y digo casualmente porque no es casualmente, y es Jonabad, el primo de Amnón. Versículo 30. Estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y no ha quedado ni uno de ellos. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus siervos estaban a su lado con vestidos rasgados. Y Jonabad, hijo de Simea, hermano de David, dijo: no crea mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo ha muerto a Amnón. Así que tranquilo, rey,
No murieron todos, solo murió Amnón. Porque esto había sido determinado con precisión de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Y hay algunas informaciones que Jonabad está dándole al rey, ¿no? Tenga en mente eso, versículo 33. Ahora pues, no tome en serio, mi señor, el rey, el rumor que dice todos los hijos del rey murieron, porque solo murió Amnón, el hermano de Absalón. Así que surge la pregunta inevitable. ¿Cómo sabía Jonabad que solo había muerto Amnón si la reunión era exclusiva para los hermanos de Absalón? ¿Cómo sabía? Y además, Jonabad estaba con el rey cuando vino el rumor. ¿Cómo sabía una información tan precisa? Adivinen. Les doy la oportunidad de adivinar. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, hermanos, de Jonabad también le metió ideas a Absalón. Una vez más vemos que este personaje dominado por el pecado, esta vez Absalón, es influenciado por alguien sin pizca de verdad, sin justicia e integridad moral. La primera vez Amnón le pide consejo a su primito, y su primito le da buenas ideas, y después el primito de Absalón le da buenas ideas a Absalón para matar a Amnón. Mis hermanos, sé que para llegar a este punto la historia tiene muchas cosas, y David es el tema central de todas estas historias, pero el autor de estos capítulos está comprometido en mostrarnos que todo esto fue ante todo un drama familiar. Hubo primos, hubo hermanos, hubo el padre, todo eso es un tema, es un drama familiar. No fue una guerra externa, no fue con los filisteos, fue una guerra dentro de la misma familia. Hermanos, cuando el pecado reina sin ser confrontado, cuando no hay verdad ni justicia en el hogar, una simple reunión familiar puede terminar en un desastre. ¿Y qué pasó con Absalón? Versículo 37. Huyó Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba. ¿Qué hizo David? Lloraba por su hijo todos los días. Qué buen padre, ¿no? Y lloraba David. Así fue que Absalón huyó a Gesur y estuvo ahí 3 años. Y el rey David ansiaba ir donde estaba Absalón. ¿Fue? No. Pues con respecto a Amnón, que había muerto, ya se había consolado. ¿Qué nos enseña este capítulo, hermanos? Que el pecado traspasa todos los límites. Nos enseña que el pecado precisamente porque traspasa todos los límites debe ser confrontado, detenido desde su mismo origen. Amnón ya albergaba un deseo pecaminoso por Tamar antes de poseerla, y Absalón ya planificaba matar a Amnón mucho antes de ejecutar su venganza. El pecado empieza por algo y tiene que ser detenido y destruido. Y aquí viene la mano del padre o de la madre en esta labor de detener el pecado. Este capítulo también nos exhorta a los padres a estar atentos, a no ser descuidados con la verdad y la justicia, porque una cosa es que tu hijo sea un buen estudiante y otra cosa que sea cristiano. Son dos cosas muy distintas. Y primeramente que sea cristiano y después buen estudiante, que es consecuencia del cristianismo. Son cosas que nosotros deberíamos preocuparnos más y ser ejemplo de esto, de que si les vamos a hablar de un buen matrimonio, tengamos nosotros un buen matrimonio. Que si vamos a hablar de la verdad, nosotros hablemos con verdad, actuemos con verdad, trabajemos y sirvamos con verdad. Los pecados deben ser confrontados, deben ser estorbados, no permitir que nada aleje de la verdad. Eso es el trabajo del Padre. Pero además les enseña a los hijos a tener cuidado con los consejos que reciben
Los malos consejeros pueden venir incluso de personas cercanas, aún de la propia familia. Y aquí vemos a un primo que era muy astuto, muy inteligente, dándole malos consejos. Así que los hijos tienen que tener cuidado de que en la propia familia también se dan malos consejos. Pueden venir de los padres, pueden venir de los abuelos, pueden venir de los tíos, de sus propios hermanos. Los malos consejos siempre van a estar ahí. Y los padres tienen que enseñar esto a los hijos, que tengan cuidado, que cuiden su corazón. Que no porque es tu mejor amiga o tu mejor amigo te va a dar un buen consejo. No. Tengan cuidado con su corazón. Ten mucho cuidado porque cuando caigas, quien te dio ese mal consejo no va a estar al lado tuyo. Va a estar solo. Así que, hijos, tengan cuidado porque los malos consejos provienen de todas partes. El pecado no tiene límites. Quiero pasar brevemente al siguiente capítulo. Lo voy a hacer brevemente, hermanos, porque lo voy a tratar mejor en la siguiente predicación. Pero este capítulo, el capítulo 14, tiene que ver con el capítulo 13 de manera muy directa. Y este es el segundo gran tema, el distanciamiento y el acercamiento familiar. 3 años pasaron. Dice el capítulo 14, versículo 1, Joab, otra vez el comandante del rey que vuelve a aparecer, hijo de Serbia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Así que 3 años David estaba llorando por su hijo. ¿Qué hizo? No hizo nada. Pero Joab dijo, es un padre y está desconsolado por su hijo. Este versículo nos dice que había algo que pasaba con David y era el tema de su hijo Absalón. La historia es un poco larga, así que permítame resumirlo brevemente, entendiendo que lo veremos esto el siguiente sermón. Pero déjeme resumirlo brevemente. Entonces, el capítulo 14, después del asesinato de Amnón, Absalón huye y permanece exiliado por 3 años. Joab, al ver que el rey anhelaba ver a su hijo, idea un plan para reconciliarlos. La historia es un poquito rara porque Joab utiliza una mujer sabia, muy inteligente, de Tecoa, quien representa una historia, que le habla una historia que parece que se pone el papel de actriz y habla con David para ver si a través de esta parábola, a través de este acto, David se da cuenta que necesita traer a Absalón del exilio. Sin embargo, David, después de traer a Absalón del exilio, no lo ve durante 2 años, así que 3 años estaba en el exilio y después David dice, sí, traigan a mi hijo. Sí, tengo anhelo de verlo, tráiganlo, pero al final no quiso verlo y pasaron 2 años sin verlo, así que son 5 años de separación. Lo que deja evidencia que esto es una reconciliación incompleta. Es decir, cuando Joab pensaba que Absalón iba a llegar al rey, iba a haber una reconciliación, pero no hay una reconciliación, es una reconciliación incompleta. Es como cuando tienes problemas con algún familiar y en alguna cena familiar te reúnes y empiezas a conversar y tú piensas que todo está bien. No hay reconciliación. Nunca hay reconciliación ahí. No se habló del problema. No se trabajó con el problema. Simplemente te reúnes y todo bien, yo perdoné. No hay reconciliación ahí. No hay nada, no hiciste nada. Y es lo que estaba pasando aquí. El capítulo termina con un gesto de aparente restauración. David, después de, sí, estoy mal, va con su hijo y lo besa. Y así termina el capítulo 14. Pero aquí es donde debemos prestar atención porque lo que David no ve es lo que hay en el corazón de Absalón. David solo está viendo a su hijo, está viendo la parte externa, besa a su hijo, pero no está viendo lo que hay en el corazón de Absalón. Otra vez comete el mismo error. Piensa que lo externo es más importante que lo interno. Lo que el texto deja entrever y que se confirma capítulos siguientes es que el pecado ha seguido tejiendo su red. Todavía hay pecado y este pecado se va haciendo más grande y más grande en el corazón de Absalón. Sí, ya hay una restauración, pseudo restauración en la relación de David y Absalón, pero el pecado sigue ahí y no ha hecho nada este Padre maravilloso. Así que aunque David ama a sus hijos,
Y yo estoy seguro que todos los padres aman a sus hijos, aunque accede a traer de vuelta a Absalón, no ha discernido lo que realmente está gestando en el corazón de Absalón. Así que el trabajo, otra vez para los padres, es mucho más profundo que hacer las cosas externas. Puntos claves del capítulo. Joab usa una parábola para convencer a David, para traer a Absalón. Absalón regresa. Pasan 2 años y después de estos 2 años, David besa a Absalón como reconciliándose, pero no hay una verdadera reconciliación y no hay nada. O sea, David no hizo nada. ¿Cuál es la conexión con el capítulo 13? El capítulo anterior, capítulo 13, vimos cómo David no actuó con justicia ni autoridad frente al pecado de Amnón. Este silencio paternal creó un espacio para el odio y la venganza de Absalón. Sí, no conversamos, no hicimos nada, pero todo está bien. Venga, hijo, a comer. No hagamos nada, solo comamos y nada. No hay nada de trabajo del padre aquí. Aplicación para nosotros, hermanos. Este pasaje nos confronta con una verdad dolorosa pero necesaria. El pecado no solo rompe la relación con Dios, también puede traspasar los vínculos familiares más profundos, el de padre e hijo. Un padre puede amar, perdonar, buscar la paz, pero si no presta atención al corazón de sus hijos, puede confundir reconciliación superficial con restauración real. Y la idea siempre va a ser que haya restauración. Así que como padres, pastores, sacerdotes y líderes de casa, no basta con querer lo mejor para nuestros hijos, que normalmente eso es lo que enorgullecen los hijos, los padres diciendo, no, yo quiero lo mejor para mis hijos y por eso trabajo. No basta. Deben darle lo que realmente necesitan. El capítulo termina con una escena de aparente restauración, pero no hay nada. Hermanos, el amor sin discernimiento puede confundir reconciliación con restauración, y aquí bien vemos otra etapa del amor, que no es la real, no es la que el Señor nos da. Hermanos, amar no es suficiente. Los padres deben mirar más allá de las apariencias. La reconciliación sin verdad no es restauración. Si no hay corrección, si no hay enseñanza de la verdad, si no hay instrucción de la verdad, no hay restauración y no va a haber nunca restauración. El pecado no tratado no se debilita por los años, no mejora con los años, empeora. Para ir concluyendo, hermanos, capítulo 13 y 14 de 2 Samuel no son historias agradables. Yo espero que existan preguntas que ustedes tengan que ir a casa y responderlas, conversar sobre el asunto. No son temas agradables, no están ahí para entretenernos, sino para despertarnos. Esta es la verdadera cara del pecado. Vemos como un deseo no confrontado se convirtió en una tragedia, como un silencio paternal permitió la amargura y la venganza que esto creciera. Y a los padres, este texto nos recuerda una gran responsabilidad. No basta con amar a los hijos. Hay que discernir lo que está pasando en el corazón de los hijos. También es parte de qué es lo que sienten, si está pasando algo con los compañeros, qué hay en el corazón de los hijos. No, deja a ese niño o esa niña que es que son así los padres. No. ¿Qué hay en el corazón de los hijos? A los hijos, este pasaje les advierte que el corazón humano es engañoso. No todo lo que sientes es bueno. No todo lo que deseas te conviene. Los consejos pueden venir de muchas voces, incluso de personas muy cercanas. Hay muy malos consejos de los propios padres. Así que los hijos tienen que cuidar su propio corazón. Hay muy malos consejos de sus hermanos, de sus primos, de sus familiares. Cuiden su corazón.
No todos consejos son sabios ni temerosos de Dios. Tengan cuidado con el consejo que reciben. Y a toda la iglesia, a todos nosotros, este pasaje nos muestra una vez más que el pecado no es una debilidad inofensiva. El pecado destruye, por lo tanto tiene que ser confrontado. Sí, es que tal hermano está pasando por eso. Dejémosle nomás que el Señor lo restaure, ¿no? Oremos por ese hermano. No, el pecado es destructivo, tiene que ser confrontado. Porque también es fruto de cómo está tu relación con Dios. Y por eso el Evangelio es la única esperanza, hermanos. Porque el pecado desenfrenado no solo se rompe por medio del arrepentimiento genuino, sino que también viene la restauración que solo Dios puede dar. Y ahí viene la importancia de vivir el Evangelio. Solo Cristo puede sanar a la familia, solo su gracia puede restaurar el alma herida, nada de lo que nosotros podamos hacer puede hacerlo. Por eso tenemos que presentar la verdad del Evangelio. Hoy es un buen día para examinar nuestro corazón, nuestro hogar y nuestras relaciones. Hoy es un buen día para dejar de callar, para dejar de postergar, para buscar la verdad y la justicia, buscando siempre la restauración de Dios. Así que no te descuides, ve en estos capítulos y los siguientes capítulos verdades claras en cuanto al pecado y las consecuencias. Un solo pecado, se acabó. Así que, hijo, un solo pecado, se acabó. Mantente en guardia. La lucha no termina hasta que el Señor venga por nosotros. No te descuides. Ni tu vida, ni la vida de los que están a tu cargo, descuides. Protégelos, cuídalos. Habla con verdad.